Bueno, y como vamos a hablar de Colombia, pues tenemos vía Skype justamente desde Bogotá, la capital, a la senadora colombiana Paloma Valencia en este segmento. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y también está aquí con nosotros Cristian Mancera, es director de latribunacolos.com. Gracias, Hola, ¿cómo Cristian, estás? por estar Placer acá. estar aquí. Vamos a comenzar con la senadora para hablar de estos últimos datos que han arrojado importantes encuestadoras. Y es el declive de la popularidad del presidente Juan Manuel Santos. O sea, tú muy pronto todavía para este otro periodo del mandatario, ¿o ya ha sido suficiente? Yo lo que veo es que el presidente Juan Manuel Santos ha descuidado los problemas del país, ha estado hablando solamente del proceso de negociación de La Habana y los problemas del país se han ido agravando a medida que pasa el tiempo. La panorámica del presidente Santos ha sido un enorme declive a través de todos estos años, que ya llega a los niveles del 20%, algunas encuestas le dan el 14%, algunas el 25%, otras el 20%, pero lo que fundamentalmente se ve es que el ánimo de los colombianos ha cambiado y muchos colombianos hoy sienten, más del 70%, que el país no va por buen camino. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Cristian? ¿Hacia dónde va Colombia y por qué? ¿Por qué este desgano del mandatario colombiano? Mira, esto obedece a un desgaste, como estabas mencionando, de la imagen del presidente, pero obedece a que este líder político desde hace muchos años ha venido intentando perpetrar este plan nefasto para el país, que es el tema de esta negociación con las FARC. Lo intentó en el gobierno de Andrés Pastrana y esta tesis de que se puede sentar a negociar con un grupo terrorista que de una y otra manera toda la vida ha engañado al país siempre ha sido fallida, y esto lo hemos visto desde gobiernos como el de Belisario Betancur. Toda la vida la FARC se ha encargado de mentirle al país y en vez de rendirse o en vez de hacer la paz, lo que se ha encargado de sacar provecho político para ellos mismos y fortalecerse militarmente. Lo que está sucediendo ahora. Y el país está prácticamente cansado y fastidiado de que el presidente salga, le diga a la gente que se va a firmar un acuerdo, que no se firme. O sea, estamos como en el juego del niño que le prometen que si se hace la tarea correctamente le van a dar un dulcecito, y así estamos ya en los últimos 6 años y no hemos alcanzado ningún acuerdo en concreto, y creo que el país está cansado de eso. Y aparte de eso, los escándalos de corrupción, los escándalos con la policía, en fin, una mano de escenarios nefastos que han sucedido en Colombia. Y aparte de todo, la crisis económica que se ha afianzado en los últimos años por la irresponsabilidad fiscal del presidente Santos frente al manejo de las finanzas públicas. Senadora, pero es que no es la prioridad o frente a una crisis de desarrollo del país, económica, fiscal, estos acuerdos de paz. Yo diría que no, yo diría que no, porque Colombia tiene unos problemas mucho más severos que el problema de las FARC, que son 10.000 terroristas ubicados en el país y que estaban prácticamente reducidos al final del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Lo que los colombianos les preocupa es la crisis de la salud. En Colombia se está cerrando un hospital todos los meses. Los ciudadanos se mueren en las puertas de los hospitales porque no reciben atención. ¿Por qué? Nos vamos ¿Por qué a no hay quedar. atención y por qué hay crisis hospitalaria? Hay una crisis enorme por la corrupción. Mire, a uno le duele Mm. tener que contar a los televidentes que hace una semana resultó un escándalo gigantesco de una de las mayores EPS, que son las empresas, digamos, aseguradoras del sistema de salud en Colombia, que son como las que tienen los afiliados y le pagan a los hospitales. Mm. Pues estas empresas se quejan de que el gobierno no les paga y ellas a su vez no le pagan a los hospitales. Entonces tenemos una crisis donde los médicos no reciben sueldo, las enfermeras no reciben sueldo, los pacientes no reciben servicios, las EPS dicen que no les están pagando. Pero resulta la semana pasada un escándalo bochornoso. Una de las EPS que se había intervenido a principios o a finales del gobierno del presidente Uribe, que se llama Saludcop, con una corrupción increíble, que el presidente Uribe intervino la entidad y el Estado tomó control. Resulta que la semana pasada se descubre que se la están saqueando otra vez los interventores del Estado y que el partido de gobierno, el partido de la U, que es el partido del presidente Santos, estaba muy bravo porque iban a sacar al ladrón que se la estaba robando. Mm. Entonces, todos esos escándalos le caen a la ciudadanía y por supuesto la ciudadanía se indigna, porque paralelamente a eso tenemos ministros que tienen al hermano con contratos por 10.000 millones de pesos, a la esposa con contratos con 8.000 millones de pesos, y cuando son confrontados por el asunto dicen que eso no tiene nada de malo. Eso sin contar
que los niños se han vuelto a morir de hambre en Colombia, un problema de desnutrición que se ha agravado en los últimos años porque los recursos con los cuales se financiaban los famosos comedores escolares que se crearon en el gobierno del presidente Uribe, se los están robando los políticos locales. Entonces, todo este escenario de los problemas que afectan a los ciudadanos lo tratan de cubrir con un discurso sobre La Habana, que tampoco es alentador, Bueno, porque le dicen a los ciudadanos que van a darles impunidad. Bueno, y que por cierto, en estos últimos momentos de negociación ha sido el hermano del presidente, que no es la primera vez, Enrique Santos, el que fue a La Habana. ¿Esto o también es una factura que le pasan los ciudadanos colombianos al presidente? Pero mira, Luciana, yo creo que hay algo que para reseñar sumado a lo que dice la senadora, y creo que el país está más bien, obviamente cansado por estos escándalos de corrupción que estamos mencionando, pero también está cansado del gran índice de inseguridad que hay en las calles y en el país a nivel general. Pasamos de ser un país en donde no había, por ejemplo, distribución de cocaína a nivel local. Hoy por hoy Colombia se ha vuelto un país consumidor en las ciudades, por ejemplo, como Cali, Bogotá, Cali, Medellín. El microtráfico se ha vuelto una de las cosas más normales. Se asaltan a la gente en las calles a la salida de los bancos. Entonces estamos llegando, mucha gente se aterra cuando se dice que Colombia está entrando en la época del castrochavismo, que se está volviendo una especie como de Venezuela, pero es que es una realidad y el gobierno no quiere hacer caso a esto lo que está sucediendo. En Bogotá, por ejemplo, durante la administración pasada, la ciudad duró años en una decadencia. Entonces hemos pasado de unos gobiernos efectivos en temas de seguridad y en temas fiscales a unos gobiernos irresponsables en temas fiscales y totalmente ajenos al tema de inseguridad. Y otro factor importante, lo que mencionas de este hermano del presidente, resulta irónico, ¿no? ¿Él era el dueño del Tiempo, el director del Tiempo? No, eso. Era el director del Tiempo, eran también accionistas, eran periodistas exactamente, sí. Pero lo que resulta irónico es que cuando se reúnen con grupos de izquierda no es problema y no violan la ley, pero cuando políticos hacen acercamientos con grupos de derecha, entonces terminan en la cárcel porque de una y otra manera el gobierno o estas entidades de izquierda terminan condenando a las personas que se reúnen con grupos de derecha, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regreso de los comerciales vamos a ver esos números de esas encuestas. Ya volvemos.